Hablemos del tema con quien lo hemos abordado. Benjamín Alemán Castilla, ex titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, socio fundador de Altrac, consultoría económica, con este proyecto. Primero, Benjamín, gracias. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Hola Jaime, muy buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio, todo muy bien. Oye, a ver, 5 propuestas son las que se envían, hay interés entonces, al menos de saque de las empresas privadas de poder tener trenes de pasajeros. Sí, a reserva de conocer los detalles de las propuestas, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes nos dice que recibió estas 5 propuestas. Hay que recordar que esta solicitud originalmente se emitió para los concesionarios que hoy manejan el servicio de carga. Entonces, aunque no se dan detalles, pues estamos hablando de pues prácticamente Ferromex, Ferrosur, Canadian Pacific, Kansas City y alguna otra línea corta, probablemente el ferrocarril suburbano. Ya lo iremos viendo a detalle a medida que se vaya abriendo un poco más esta información. Yo creo que es positivo que desde el punto de vista del negocio, que las concesionarias de carga hayan manifestado su interés, porque controla o minimiza el riesgo de interferencia con un tercero, ¿no? Uh-huh. El servicio de carga pues es un servicio sumamente importante, sobre todo en este contexto del nearshoring y del comercio internacional favorable a México, y lo que menos quisiéramos ahorita es que estas empresas de logística pues estuvieran lidiando, logística y transporte estuvieran lidiando con ineficiencias en el servicio por interferencias con otro operador, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido creo que es bueno que las empresas concesionarias de carga hayan reaccionado positivamente. Benjamín, dentro de la charla que hemos establecido contigo y lo que nos has ayudado a entender de este tema, el acuerdo o el decreto publicado el 20 de noviembre del año pasado se refiere a 7 rutas. Ya nos decías que hay que conocer las rutas y hay que analizar las rutas, lo que ocurre en México-Veracruz, la del interurbano de la IFA, Tula-Pachuca, el Buenavista, Tula-Querétaro-León, Aguascalientes. ¿Qué análisis le das a lo que conocimos de estas rutas? Pues mira, nuevamente, como lo mencionábamos la vez anterior que platicábamos de este tema, pues seguimos sin conocer si existe verdaderamente la demanda y la necesidad del servicio de pasajeros en estas rutas. Y algo positivo de lo que decía el presidente el lunes, precisamente que reconoce que el tiempo es insuficiente uh-huh. en lo que resta de su administración para poder echar a andar estos proyectos. Pues implícitamente nos está diciendo, claro, se necesita más tiempo para hacer los estudios correspondientes. Entonces, no podríamos decir con certeza si las 7 rutas que se escogieron en el decreto del 20 de noviembre son la mejor opción para pensar en reintroducir el servicio de pasajeros. En los próximos meses se puedan llevar a cabo los estudios correspondientes y entonces sí poder tomar una decisión con mayor sentido económico. Benjamín, el ejemplo más claro es lo que ocurrió hace unos días. Un joven dio a conocer su experiencia de viaje en Mexicana y planteaba la ruta Ciudad Victoria, Ciudad de México, en ese caso con el AIFA. Un joven que subió solo en el avión, dijo en su contexto que el día anterior habían viajado 3 personas y que ese día el avión había llegado solo. O sea, como que el volumen de personas transportadas y todo eso como que no está dentro de muy de las prioridades. Al menos en ese video se dejó ver de lo que ocurre en la Mexicana, en la nueva Mexicana, establecida por el gobierno de la República. No creo poder cambiar lo que puede suceder con los trenes. Sí, efectivamente, ¿no? Ahora, lo que sí habría que reconocer es que hay ciertas localidades que, de no ser por el apoyo gubernamental a través de medios de transporte subsidiados, uh-huh. No tendrían la oportunidad de conectarse, de moverse a otras partes del territorio, ¿no? Entonces, por eso es importante distinguir entre lo que es el beneficio económico o el uh-huh. beneficio social y la rentabilidad financiera en este tipo de proyectos, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que hace falta en todas las rutas que se están seleccionando. No sabemos, de entrada sabemos que estos sistemas son deficitarios, que van a implicar un subsidio para mantener su operación, y lo que no sabemos es si socialmente son rentables, ¿no? Y es precisamente el ejemplo que comentas, pues es un claro ejemplo de esta situación. Benjamín, en el establecimiento de las rutas y de las probabilidades, ¿se debe de plantear diferencia entre un tren de cercanía y un tren de largo aliento, de larga distancia?
Sí, sin duda, los trenes de cercanías tienen más probabilidades de ser rentables o por lo menos de llegar a punto de equilibrio. ¿Cercanías el suburbano, por ejemplo? ¿Ese es catalogado de cercanía? ¿El México-Toluca es de cercanía? Sí, efectivamente, son trenes que le permiten a la gente desplazarse diariamente de su hogar a su centro de trabajo, ¿no? Entonces, es un tren que pues puede captar mucho volumen de viajes cortos y que precisamente por esa alta afluencia pudiera llegar a punto de equilibrio o incluso pudiera llegar a ser rentable. Un tren interregional, de entrada, la gente que se mueve de una ciudad como Aguascalientes a una ciudad como Ciudad Juárez, pues es mucho menor, ¿no? Es mucho menor la cantidad de demanda. Entiendo, y eso es lo importante también. Háblanos de la infraestructura. ¿Este proyecto requiere de infraestructura o es una infraestructura que utilizan ya las empresas de carga? No habría mucha modificación en ella. ¿Esto en qué sentido tendría que ir? Yo creo que sin duda, si queremos un sistema ferroviario competitivo, que maximice el número de usuarios dispuestos a cambiar de modalidad de transporte, sin duda tienes que adecuar la infraestructura existente. Si pretendemos meter un tren como están hoy las vías, que están configuradas para mover carga, van a estar limitadas en cuanto a velocidad. Entonces estaremos hablando quizás de trenes que pudieran transitar a una velocidad promedio de 75, 80 kilómetros por hora. Entonces se necesitan hacer adecuaciones en cuanto a las curvaturas, las pendientes, en cuanto al calibre de los rieles, para poder incrementar esta velocidad. No es lo único, también están los temas de cruces a nivel en zonas urbanas. Para aumentar la seguridad, pues se tienen que intervenir. Incluso sería deseable minimizar el número de cruces a nivel de calle. Y, por supuesto, las terminales y estaciones. Con la privatización del sistema ferroviario en los 90, pues toda esta infraestructura se destinó a otra cosa o cayó en desuso. Y hoy ya son claramente insuficientes como para que pudieran retomarse en un relanzamiento de los ferrocarriles. Entiendo. Por último, ya que lo hemos escuchado, lo ha comentado el propio presidente, será de transitar un proyecto que no va a ver la luz en este gobierno. ¿Es comprometer muchos recursos públicos para las siguientes administraciones? Queremos adecuar todas las redes ferroviarias para que puedan operar eficientemente, por lo menos digamos ya decentemente, ferrocarriles de pasajeros en las rutas que hoy existen. Sí se tiene que comprometer una cantidad importante de recursos públicos. Y es ahí donde pues entra la cuestión de priorizar, ¿no? Estaríamos dispuestos como país a destinar un 5% del PIB al transporte ferroviario cuando tenemos también necesidades en materia de salud, en materia educativa, en materia de seguridad. Ese es un debate que habrá que tener. Y de ahí también, bueno, pues se verá, ¿no? De estos proyectos caminan con recursos y con una buena cantidad. Ahí también se verá la seriedad del mismo, ¿no, Benjamín? Si el Congreso, si el gobierno pide los recursos suficientes, es que este tema va muy en serio. Efectivamente, ¿no? Habrá que ver cómo se recibe esto en el presupuesto de egresos del primer año de la siguiente administración, a ver si se incluye como una de las prioridades del nuevo gobierno. Bueno, pues estamos en época de definiciones. Vamos a ver qué presentan y qué presentaron las empresas que llegaron a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, cuáles son los proyectos que tienen en el escritorio. La fecha límite concluyó hace unos días, apenas el pasado 15 de enero, y bueno, pues veremos de qué manera y se gestiona, se aterriza y, por supuesto, se echa a andar un proyecto tan ambicioso. Benjamín, siempre un gusto poder platicar contigo. Cuídate mucho y que estés muy bien. Muy buenas tardes. Igualmente, muchas gracias, Jaime. Hasta pronto. Es Benjamín